es una prédica orientada más bien a la obtención de dólares, que lo que hacen es acentuar la actividad importadora. Sí, ¿Qué está Oscar, pasando? yo lo que veo son oportunidades en el país, grandes oportunidades en el país. Por donde nos metamos, el país está cargado de centros de espacios para producir y para generar nuevos proyectos industriales y empresas de servicios. Si nosotros miramos en la etapa que cerramos, que culminamos, donde teníamos excedentes de renta petrolera, todos los venezolanos y venezolanas aprovechamos lo que yo dije, dólares baratos. Los raspatarjetas, los industriales comprando insumos y materias primas, los importadores netos, otros importadores que nacieron, porque bueno, era mucho más fácil, mucho más barato traer productos de afuera, mucho más sencillo, menos complejo, que producirlos en el país. Sin embargo, nosotros tenemos una respuesta favorable del sector industrial que la podemos comentar ahora. Es decir, crecieron las importaciones, pero también creció el sector productivo nacional, casi que triplicando la producción bruta de los últimos 10 años de la industria. Estamos hablando de la industria. Estamos hablando de alrededor de 70.000 millones de dólares hacia finales de los años 2001, 2002, hasta no ahorita. Es verdad, entonces, que hay un cementerio de empresas en absoluto. Tenemos parques industriales congestionados, saturadísimos. También tenemos grandes espacios que tenemos que ocupar, digamos, nuevos espacios industriales. No es suficiente con la estructura industrial que tenemos, pero bueno, ahora es que viene una etapa de crecimiento expansivo muy importante para el país. Estamos viendo nuevas marcas, nuevos emprendedores, digamos, al no tener, si yo ponía un ejemplo con el tema del calzado. Nosotros importamos alrededor de 70 millones de pares de zapatos al año, los importábamos. Si ahora no se pueden importar, ¿qué va a pasar? ¿Vamos a andar descalzo en Venezuela? No, se van a abrir oportunidades para los industriales en esa rama, por poner un rubro. Pero además lo estamos viendo en productos químicos, lo estamos viendo en aseo personal, nuevos espacios de emprendimiento que al final resultan incorporándose, que aparecen a veces medio en mercados informales, pero que terminan incorporándose a la economía productiva. Estamos viendo también nuevas alianzas entre industriales, es decir, cómo hacemos para producir en un entorno en el cual ya no podemos depender de tantos productos importados, o sea, tanto de insumos como de tecnología. Si todas esas tensiones que se están generando van a obligar al sector productivo venezolano, bueno, a replantear su negocio, es decir, a depender menos de lo importado y más de lo nacional, a desarrollar nuevos insumos nacionales. Tenemos energía barata, tenemos acceso a insumos y materias primas nacionales que tenemos que corregir, por ejemplo, como el caso del acero, el caso del plástico de las empresas básicas, que tenemos que reorientar para desarrollar cadenas productivas. Pero a lo largo y ancho del país se genera un momento histórico muy importante para Venezuela. Lo primero que tenemos que hacer los venezolanos y venezolanas es reconocernos en nuestras propias capacidades para superar la coyuntura. Entender que lo que pasó fue, ya no será. Si Venezuela no puede seguir insistiendo en un modelo, una forma de distribución de la riqueza como la que teníamos, porque además no alcanza. Hay que producir nuevos espacios de riqueza, hay que producir nuevos espacios de socialización de esa riqueza. Y no es sino a través de la inversión productiva, del empleo productivo, que podemos desarrollar, digamos, podemos expandir el tejido económico y generar nuevos espacios para los venezolanos y venezolanas. Pero digamos que esas son las condiciones objetivas, que abren, como tú dices, inmensas oportunidades, pero las condiciones subjetivas, ¿qué hacemos con la cultura del rentismo? Claro, bueno, eso es una batalla. Nosotros hemos sido muy críticos, por ejemplo, también hemos señalado que así como hemos dicho que los dólares baratos se agotaron, es decir, que no podemos seguir distribuyendo dólares a precios que no se corresponden con, digamos, con el sano funcionamiento de la economía nacional en términos de darle valor justo a la moneda para que nuestros industriales también puedan no solamente producir en el país y abastecer las necesidades del país, sino generar excedentes para la exportación. Todos sabemos que si es muy barata la tasa de cambio, si es muy barato el tipo de cambio, pues se hace cuesta arriba salir al mercado internacional porque es muy difícil competir. Entonces, bueno, esos equilibrios hay que restituirlos. Después tienes la barrera, lo que llamamos nosotros las barreras culturales, es decir, tenemos una visión en la cual vemos siempre el Estado muy rico, que tiene muchos recursos y cada quien quiere un pedazo de esa torta. Bueno, ese es el verdadero reto, está allí. No está en las condiciones objetivas que tiene el país, energía barata, una ubicación geográfica extraordinaria, digamos un mercado de consumo poderosísimo que lo reconocen empresas, sobre todo las internacionales, que siguen invirtiendo en el país. Yo he tenido la oportunidad en este cargo que me designó el presidente de la República, el cual le agradezco muchísimo por la confianza. He podido reunirme con empresas transnacionales, todas las que operan en el país, empresas en el sector petrolero o en el sector de alimentos, y ellos
desde afuera y desde adentro reconocen que se quedan y que no se van porque Venezuela es un extraordinario negocio, que entienden y valoran, digamos, la coyuntura como una coyuntura, no como la tragedia, la debacle o el Armagedón de Venezuela, como que si no fuésemos a salir de este estado. Yo creo que el primer gran paso, el primer gran reto de los venezolanos es encontrarnos a nosotros mismos y reconocer nuestros talentos y nuestras capacidades para superarnos, porque es un país que todos los días se para quejándose por cualquier cosa, que está permanentemente esperando una debacle que nunca llega. Desde que el presidente Chávez fue electo, aquí la campaña ha sido sistemática sobre una tragedia nacional y que nunca llega. Que nunca llegue, ni va a llegar, porque usted sale a la calle y bueno, sí, ve colas, hay déficit de algunos productos, pero en términos generales el país va a salir adelante porque tiene todas las condiciones. Ahora, los venezolanos y venezolanas tenemos que hacer nuestro trabajo, ocuparnos menos de la crítica destructiva, del hablar por hablar, el estar retuiteando cosas que no son, y hacer el trabajo productivo. Bueno, ¿qué hacer para restablecer la esperanza? ¿Qué hacer para restablecer la voluntad productiva? ¿Qué hacer para establecer una cultura del trabajo? ¿Qué hacer para resolver la crisis moral que trajo el rentismo? Bueno, mira, yo creo que cada quien tiene que ocuparse en su área, las universidades, hacer su trabajo con los estudiantes, que uno se preocupa mucho ve cómo los jóvenes salen a buscar afuera lo que en teoría no encuentran en el país porque prefieren a lo mejor un trabajo estable y bien remunerado, pero no arriesgarse a emprender un proyecto en Venezuela. Yo creo que allí hay algunas cosas que tenemos que tratar desde los propios centros universitarios. ¿Estas tareas en tu agenda? ¿Están estas tareas en la agenda del comisionado presidencial? Nosotros trabajamos mucho durante, digamos, en los últimos 10 años hemos trabajado con el tema de los emprendedores sociales, los emprendimientos desde los sectores populares. Es decir, alentar a los trabajadores y trabajadoras, a las amas de casa, a los estudiantes, para que emprendan proyectos que vayan madurando en el tiempo y sobre todo para que asuman el control, digamos, de los sistemas productivos, o sea, que puedan incorporarse. O sea, la tesis vista, yo vengo de un emprendimiento muy pequeño, en el caso particular, de una microempresa. Sí, que las oportunidades han estado allí a pesar de los grandes titulares de prensa sobre que Venezuela no tiene posibilidades de salir adelante, el país ha marchado. Y a todos los empresarios y empresarias que se han quedado en el país, que han trabajado en los últimos 10 años, que con el presidente Chávez, que supuestamente iba a acabar con el sector privado, bueno, les ha ido muy bien. Tanto es así que los que se van siguen produciendo su rentabilidad en Venezuela, que por cierto, también hemos señalado que los empresarios y empresarias del país, que les ha ido muy bien, pero muy bien, tienen la responsabilidad moral de traer sus dólares para producir en Venezuela en esta coyuntura, ¿sí? De alimentar, en este caso el CIMADI, para que la economía pueda restituirse. ¿Cuánto podría aportar eso a la economía? Mira, nosotros, bueno, si hacemos yo diría que se traigan el 10% de lo que pudieron producir en sus cuentas y que tienen afuera, bueno, para sus operaciones, que los ingresen al CIMADI, que los ingresen al país, que los traigan al país, porque invertir en Venezuela es un buen negocio, pero además Venezuela les ha dado lo que tienen. Y en este momento, que bueno, que tenemos un momento de una coyuntura de estrechez, sería una extraordinaria señal no esperar que el gobierno solo meta los dólares al sistema, sino que los empresarios y empresarias también los traigan, los grandes y los medianos. Bueno, nosotros estamos promoviendo esa actitud en los empresarios, igual que hemos sido muy claros en dejar atrás lo que pasó, en términos de que esto ya no volverá y concentrarnos en lo que es un dato para nosotros, la realidad presente, para desde esa realidad empezar a construir en los nuevos espacios productivos que se generan. Si nosotros reducimos el 50% de las importaciones y esas importaciones eran productos consumidos en Venezuela y ya no los podemos importar, ¿qué va a pasar allí? Ahí queda un espacio, ¿verdad? Un espacio, ¿quién lo va a ocupar? Lo van a ocupar los productores nacionales. Entonces, eso que para muchos es una amenaza, no tener acceso a las divisas, por ejemplo, o tener limitaciones, que es un momento de tensión, genera el espacio para que los productores relancen sus unidades productivas. Y lo hemos dicho también, lo podemos hacer la migración a tasa CIMADI, a una tasa de mercado o una tasa que se aproxime más a la realidad del mercado, porque en la práctica el enorme esfuerzo que hace el gobierno bolivariano en subsidiar los productos no está llegando a los impactos que la clase media y los sectores populares necesitan, porque tenemos un mercado que se ha ido, digamos, distorsionando con intermediarios que lo que hacen es revender y encarecer los productos. Entonces, ¿qué hemos dicho? Bueno, trabajemos en la armonización de precios, en la sinceración de la tasa de cambio y que entre todo el sector productivo, que tiene una enorme responsabilidad,
lo que tú dices, no es solamente estar pidiendo, sino ofrecer cómo desarrollamos las capacidades. ¿Cuáles serían los retos del gobierno nacional? Los empresarios se quejan de que hay un discurso antiempresarial que ahuyenta o no crea las condiciones para la inversión. ¿Okay? Pero, Me vas a